Eh, Hoy día el tema, este webinar es una actividad del Departamento de Ingeniería Industrial a través de su unidad de educación ejecutiva, que partió básicamente con la pandemia y todos los jueves hacemos desde el mes de abril, desde el 1 de abril que estamos haciendo este webinar todos los jueves, como una forma de mantenernos comunicados con toda nuestra comunidad y haciendo nuestra función de extensión que es propia de la universidad en este momento. En esta ocasión, el tema es inteligencia artificial aplicada al cuidado de la salud y tengo el gran gusto de presentarles a mi amigo Juan Velázquez. Juan es profesor del Departamento de Ingeniería Industrial, profesor titular de la Universidad de Chile, profesor de Ingeniería Industrial del departamento, es ingeniero civil electricista, ingeniero civil en computación, tiene una lista de títulos larga, magíster en ingeniería, magíster en computación, magíster en derecho informático, títulos de grado todos de la Universidad de Chile, PhD en ingeniería de la información de la Universidad de Tokio en Japón, un postdoctoral fellow de la Universidad de Oxford en el Reino Unido. Espero que como está en salud y es amigo tiene amistad en Oxford, nos consiga la vacuna. Eso estamos. En eso estamos. Sí. Ha sido profesor visitante de la Facultad de Ingeniería de una Facultad de Ingeniería de la Technical University en la República Checa y del Center for Collaborative Research de la Universidad de Tokio. Es coautor de más de 130 publicaciones científicas y de 5 libros. Ha dirigido más de 15 proyectos de investigación, Fondef, Fondesit. Ha sido coordinador de la Iniciativa de Inteligencia Artificial del Senado de la República y es miembro del Comité de Expertos de la Presidencia a cargo de elaborar las estrategias en inteligencia artificial para Chile. Un contundente currículum. Todo el espacio es tuyo, Juan. Vale, gracias Máximo, muchas gracias a todos por estar presentes el día de hoy. A ver, bueno, cuando Máximo me invitó a hablar un poco de esto, de cómo se aplica la inteligencia artificial en el ámbito de la salud, la primera idea que se me vino a la mente es qué contarles pues, sobre un tema que es bastante amplio y cómo tratar de estructurar justamente un mensaje con un sistema, algo que es bastante amplio. ¿Se escucha bien, cierto Máximo? Sí, sí. ¿Ya? Y nada, pues entonces, dime y direte, traté de enfocar las cosas en lo que podríamos denominar como una especie de historia de cómo la inteligencia artificial nos ha ido afectando, ¿de acuerdo? Ha ido marcando de alguna manera la tendencia, y qué es lo que se viene, o qué creemos que es lo que se viene. Entonces, voy a comenzar con mi presentación, acá lo estoy colocando acá. Em, grandote, ahí sí. Entonces, la idea es hablar un poquito de cómo esto va a afectar justamente el cuidado de la salud. ¿Y dónde vienen justamente estas reflexiones? Bueno, durante mucho tiempo, digamos desde Hipócrates tal vez para adelante, la medicina se ha centrado mucho en cómo curar la enfermedad, ¿de acuerdo? Y eso es bastante bueno, o sea, evidentemente queremos curar la enfermedad, y en este caso con el COVID queremos que se cure justamente la enfermedad. Pero la pregunta que en realidad tal vez debemos hacernos es cómo hacemos para mantener la salud, es decir, para no enfermarnos. Hace años atrás, por ahí en una entrevista, alguien me preguntaba cómo venía esto del tema de la salud, y dije, mira, el gran problema que tienen los hospitales es que está lleno de gente enferma. Entonces, claro, la gente te queda mirando con una cara así como, ¿qué estupidez está hablando esta persona? Sí, es que justamente, ¿por qué hay tanta gente enferma? Porque no cuidó su salud. Entonces, la reflexión viene por el lado más bien de cómo hacemos para cuidar la salud a la luz de las nuevas tecnologías y, evidentemente, en este caso, la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, para comenzar, tal vez algunos se acordarán, voy a hacer un poquito un recuerdo del maestro Ennio Morricone, cuando él, la película El bueno, el malo y el feo. Claro, me gustaría un poco centrarme en hablar de las cosas buenas que tiene justamente la inteligencia artificial,
pero también hablar de las cosas malas que tiene la inteligencia artificial y aquellas cosas que yo considero que son bastante feas. ¿Mm? O sea, creo que toda tecnología tiene estas tres componentes siempre, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna forma voy a tratar de orientar la charla en que nos vayamos dando cuenta a poquitito entre todos, ¿ah? Cuáles son las cosas buenas, las malas y las muy feas que tiene justamente la inteligencia artificial. Y para motivarle un poco, o sea, por qué tanto darle vuelta a este asunto y por qué el mundo está en estos momentos tan preocupado de la inteligencia artificial? O sea, encontrar algunas aplicaciones justamente para paliar los efectos nocivos que ha tenido el COVID y otras enfermedades que pueden estar a puerta. Entonces, bueno, por ahí aparecen algunas palabras, ¿no es cierto?, que están relacionadas con inteligencia artificial. Lo tratamos de neuroasociar con lo que es un robot que haga cosas, ¿no es cierto? Y bueno, ¿qué pueden hacer estos robots? Por otro lado, Silicon Valley está mirando fuertemente lo que está pasando con la inteligencia artificial, está diciendo, mira, esta es la siguiente gran cosa en la cual tenemos que preocuparnos, ¿ya? Y empezamos a mirar que ya se están haciendo desarrollos que son bastante notables. Por ejemplo, el AlphaGo, se le enseña a jugar justamente el famoso juego del Go, ese juego oriental, y después que aprende a jugarlo, bueno, va y le gana al campeón mundial, pues, ¿te fijas? Y no solamente eso, o sea, una vez que aprende a jugar Go, después le cambiamos un par de reglas y le empezamos a enseñar a jugar ajedrez y aprende a jugar ajedrez. Entonces hay algo detrás justamente de este procesamiento tremendamente masivo de los datos que hace que esto sea atractivo a todo nivel, como una forma alternativa de hacer actividades que son bastante humanas, pero de una manera mucho más rápida. Entonces, claramente, los grandes consorcios tecnológicos miran a la inteligencia artificial y dicen, caramba, aquí hay un tremendo negocio que se viene para el futuro, por lo tanto, voy a necesitar a las mejores mentes, ¿no es cierto?, las mejores mentes que estén trabajando conmigo para que empecemos a ver cómo nos enfrentamos a los mercados virtuales, cómo nos hacemos frente, qué sé yo, a la nueva realidad del trabajo y, por supuesto, el ámbito de la salud no puede estar ajeno de todas estas nuevas tecnologías. Entonces, pero atención, pues empezamos a ver las cosas malas. Por ahí ya nos dice Elon Musk, oiga, tenga cuidado con todo esto, porque al final de cuentas, toda esta tecnología, cuando se nos va de las manos, puede caer en malas manos y hacer cosas que son tremendamente malas. ¿Ah? Dije malos varias veces para que entendamos cuál es la parte mala. Y sobre eso, no sé, imagínate un algoritmo de inteligencia artificial que de alguna manera sea capaz de robar, pues, porque va a aprender otras conductas y va a aprender cómo poder hackear, en este caso, por ejemplo, el sistema bancario. Entonces, lo primero que se le viene a la mente a la gente con inteligencia artificial son robots. Terminator 3, Terminator 4 caminando por la calle, y que de alguna manera, no sé, por los más fantasiosos dicen, bueno, estos robots van a reemplazar al ser humano, ¿de acuerdo? Y después nos van a esclavizar y van a hacer cosas tremendamente malas con nosotros. O la película Inteligencia Artificial, nosotros vemos a este niño que realmente es un robot y que empieza a tener sentimientos, ¿de acuerdo? Y empieza a emular cosas que son tan propias del ser humano, que lo hacen prácticamente difícil de encontrar una diferencia, ¿de acuerdo? Pero bueno, la pregunta es, ¿qué es la inteligencia propiamente tal, qué es la inteligencia artificial? Lo primero que me gustaría compartir con ustedes es que de una forma súper sucinta, una forma muy, por así decirlo, simple, porque bueno, si lo ve algún filósofo me diría que aquí faltan unos cuantos más para abajo, pero para que nos podamos entender. La inteligencia la entendemos como la capacidad de aprendizaje que tenemos los seres humanos y la capacidad de razonar. Y entendiendo por aprendizaje, bueno, esas conductas que somos nosotros de emular, ¿ya? O sea, pues nos caímos cuando somos chiquititos, empezamos a gatear, nos paramos, nos caímos, nos paramos hasta que aprendemos a quedarnos parados, ¿de acuerdo? Entonces ese aprendizaje, ¿qué es lo que hizo? Nuestro cerebro aprendió ciertas conductas que de alguna manera empezó a emular a los demás, que veía que estaban parados y aprendió a pararse. Pero también tenemos lo que es el razonamiento. Ahí es donde la cosa se pone muy diferente. Todavía estamos lejos de poder hacer que una máquina razone como si como si fuese un ser humano, ¿de acuerdo? Entonces estamos lejos de eso, y no quiero decir que eso va a ser un imposible. A veces me preguntan, oye, ¿las máquinas van a poder sentir? Y mi respuesta viene un poquito de la película Matrix, cuando Morpheus le dice a Neo, Neo le dice a Morpheus, oye, pero esto que estoy viendo es real, y Morpheus le contesta, pero sí que es real. En realidad es son los impulsos eléctricos que tu cerebro interpreta como tal. Entonces, si lo llevamos a ese punto, las emociones evidentemente tendrán que estar en alguna parte del cerebro, y si eso tiene algún tipo de codificación, es posible que en un futuro no lejano tengamos la codificación suficiente como para que estas máquinas también puedan sentir. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no son capaces de sentir, de razonar y hacer ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, Alan Turing, por allá por los años 50, el famoso
matemático, ¿no es cierto?, que desarrolló justamente estos algoritmos que permitieron descifrar la máquina Enigma en la Segunda Guerra Mundial, y bueno, con eso prácticamente se ahorraron muchas vidas humanas. Él se hacía una pregunta súper simple, decía, bueno, ¿qué pasaría si una máquina se comportara como un ente inteligente? Y esa pequeña pregunta es lo que funda, evidentemente, los conceptos detrás de inteligencia artificial. O sea, inteligencia artificial es que la máquina sea capaz de emular ciertas tareas humanas que, si nosotros las viéramos desde afuera, diríamos, lo está haciendo alguien inteligente. ¿De acuerdo? Más de alguno de nosotros debe haber jugado ajedrez con el computador. Y pareciera ser que el computador era tremendamente inteligente, porque era capaz de jugar con nosotros. Lo que tiene el computador es que un conjunto de reglas de cómo se mueven las fichas se le programaron, y cada vez que nosotros movemos una ficha, movemos alguna pieza, él simplemente responde basado en las reglas. Pero esas reglas, que así vienen simples, las podríamos denominar como reglas del estilo: si pasa tal cosa, entonces hago tal cosa, o más útil sería if then else, justamente que nos gusta a nosotros la gente de computación. Esas reglas lo que hacen es tratar de emular cómo creemos que se toman las decisiones a nivel del cerebro humano. Puede ser que en una de esas no pensamos de esa manera, y en realidad lo hacemos de otra forma, pero hasta el momento lo que tratamos de hacer es que estos algoritmos sean capaces de emular alguna tarea humana, y a eso le llamamos justamente inteligencia artificial. Entonces, ya por ahí, por el año 1956, John McCarthy definió la inteligencia artificial como la ciencia e ingeniería de hacer que las máquinas se comporten de una manera como que nosotros llamaríamos que es inteligente. Bueno, eso fue bien interesante, porque ahí se le dio la partida a todo lo que iba a ser el desarrollo en la inteligencia artificial. Y eso ha ido caminando, imagínense, desde el año 1956, pero en los últimos 10 años esto ha explotado de la mano de varios avances tecnológicos. Por ejemplo, que los computadores sean capaces de procesar miles y miles de datos en muy poco tiempo, que hayamos desarrollado nuevas formas de algoritmos que permiten hacer justamente análisis por sobre esos datos, que hoy en día tengamos una variedad de datos muy diferente a la que teníamos hace 40, 50 años atrás. Y hay una serie de avances tecnológicos que apoyan a que empecemos ya derechamente a hacer que este computador, que este ente, se empiece a comportar como, comillas, si fuera un ser humano, o sea, como a hacer actividades más o menos humanas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, el primer paso, dijimos que la inteligencia artificial o sea, la inteligencia como tal, la íbamos a parametrizar en dos grandes aspectos. El primer aspecto era nuestra capacidad de aprender, y el segundo era nuestra capacidad de razonar, ¿ya? Lo primero es, ¿qué hago para entrenar a mi dragón? ¿Ah? ¿Se acuerdan de la película Entrenando al Dragón? Lo que uno hace para entrenar a otro es justamente mostrarle ejemplos, ¿ya? Hay un dicho japonés por ahí que dice que tus ejemplos hablan tan fuerte que tus palabras no se escuchan. O sea, en el fondo muestra el ejemplo, no te llenes de palabras, porque la verdad las cosas es que al final de cuentas la gente emula lo que te ve hacer. ¿Ya? Entonces, ¿cómo enseñamos con ejemplos? Mostramos métodos, mostramos imágenes, mostramos sonido, pero en realidad, bueno, son distintos momentos en los cuales estamos mostrando ejemplos para que los algoritmos puedan aprender, para que este computador pueda aprender, para que el robot pueda aprender también, ¿ya? Y a partir de estos ejemplos es que este artilugio aprende o no, ¿de acuerdo? Y eso es importante tener presente, a partir de los ejemplos. Si yo le enseño ejemplos buenos, o sea, de cosas buenas, aprende cosas buenas. Si yo le enseño ejemplos malos de cosas malas, aprende cosas malas. La otra vez me preguntaban por unos algoritmos que estaban utilizando justamente en Estados Unidos, que eran para poder apoyar a todo el sistema, al sistema judicial. Como ustedes se pueden dar cuenta, existen muchas causas judiciales que podrían ser tremendamente automatizadas. Por ejemplo, que te saquen un parte. No tiene mucho sentido ya que uno vaya justamente al juzgado, que le pasen una serie de procedimientos, porque al final el parte lo va a pagar igual, ¿de acuerdo? Puede haber algún descuento. Entonces, ese tipo de situaciones perfectamente son parametrizables. Pues bien, a estos algoritmos se les enseñaron una serie de ejemplos respecto de cómo los jueces tomaban decisiones, y al cabo de un rato, cuando empiezan a operar los algoritmos, dicen, oye, no, pues estos algoritmos son tremendamente xenófobos, porque a las personas de color y a los latinos los están tratando peor que a las personas blancas. No, pues en realidad no es que fueran xenófobos los algoritmos. Lo que pasa es que los ejemplos que se le entregaron, los dictámenes, tenían esa componente. Pues. Entonces, lo que hicieron los algoritmos fue aprender de eso. ¿Ya? Entonces, en el fondo, cuando yo entreno a mi dragón, lo tengo que entrenar con un conjunto de datos y un conjunto de métodos y un conjunto de situaciones que cubran el espectro de posibilidades, digamos, en el cual se va a ver expuesto para que pueda ir tomando, comillas, esas decisiones. ¿Ya? Y eso nos lleva también a
tener datos de calidad. Cuando yo no tengo datos de calidad, es muy difícil poder entrenar este dragón, porque, bueno, parafraseando nuevamente a un dicho de Estados Unidos, ¿no es cierto? Si entro basura, sale basura, es decir, garbage in, garbage out. Es decir, si yo entro o le paso datos que no son de calidad, que no han pasado por un proceso justamente, la verdad la cosa es que esta cuestión no esperemos que funcione muy bien, que digamos. Bueno, para entrar un poquito en contexto, ¿qué son estos temas de los datos? Y como yo sé que la audiencia no todos son del ámbito de la computación, me voy a tomar un segundito para poder explicar este punto. Todos, de alguna manera, estamos familiarizados con el concepto del bit. Un bit es un estado, es un 0, es un 1, es una verdad o es una mentira, es un verdadero o es un falso. ¿Ya? Cuando comienza la computación, la verdad es que los computadores eran muy distintos a cómo son ahora. De hecho, no tenían ni pantalla. Entonces, es raro pensar en computadores sin pantalla. Mis profesores me contaban justamente en la universidad que no tenían pantalla y que pues llegaban con unas tarjetas que estaban perforadas, las metían dentro del computador, esperaban un día y al otro día el computador les entregaba un resultado. ¿Ya? Pero la codificación que ahí existía era con 8 bits. O sea, con 8 bits yo era capaz de codificar un número o codificar también una letra. ¿Por qué 8 bits? Bueno, porque los computadores tenían 8 cables para transmitir los datos, entonces a eso le llamaban el bus de cables, ¿de acuerdo? Sigue pasando la historia y aparece el kilobyte, es decir, 1024 bytes. ¿Qué almaceno en 1024 bytes? Puedo almacenar una oración, por ejemplo, una oración, un párrafo. Después viene el megabyte, ¿no es cierto? 1024 kilos. Ahí puedo almacenar, qué sé yo, un pequeño informe, ya una tarea escolar, un informe. Después viene el gigabyte. ¿Qué almaceno ahí? Bueno, en el gigabyte puedo almacenar, por ejemplo, una película en baja resolución. Después viene el terabyte. Bueno, ¿qué pasa con el terabyte? Me imagino que todos ustedes deben tener estos disquitos por ahí, que es de un terabyte. Aquí yo puedo tener unas 500 películas en buena resolución, o muchísimas fotos, o qué sé yo, algunas cuantas, ¿cómo se llama sonidos, música, etcétera. Pero ya empezamos a hablar de palabras mayores, empecemos a hablar de lo que es el petabyte. ¿Qué significaría el petabyte? El petabyte ya representa 1024 terabytes, es decir, 1024 de estos disquitos que están acá. Ya ustedes saben que estos disquitos, cuando uno los enchufa al computador, funcionan con mucha energía. Suenan bastante, ¿no? Se calientan bastante. Por lo tanto, imagínense 1024 discos como estos. Ya estamos hablando de algo que come mucha energía y que necesita un espacio físico, ¿de acuerdo? Por lo general, estamos hablando que esto lo estaríamos almacenando en un edificio de varios pisos. Todos esos discos son 1024 discos, para poder funcionar. Eso ya estábamos en el petabyte. Después pasamos al exabyte. Imagínense entonces varios 1024 edificios con estos discos. Ya me vuelvo loco, zettabyte, yottabyte, brontabyte, yottabyte, etcétera, etcétera, etcétera. Y la pregunta es más o menos simple, o sea, ¿quién va a estar tan re loco para estar almacenando un petabyte? Bueno, hay estos locos que están almacenando más de un petabyte. Pues, de partida, si miramos el proyecto ALMA, que está en el norte, está en norte, cada antena me está generando 1 terabyte por hora. Son 66 antenas, si la memoria no me falla, entonces tengo 66 teras por hora, y multipliquen eso por 24 días, por 24 horas y por 365 días al año. O sea, esto del peta no es tan loco. Y el EXA tampoco es tan loco. Entonces, ya, pero estamos hablando de datos relacionados con medicina. Bueno, veamos cómo son los datos relacionados con la medicina también. Entonces, ¿qué datos podemos comenzar a pensar ya que podemos procesar? Bueno, ahí tiene usted algunos cuantos datos en la medicina. Partiendo por lo que es el genoma humano. En el genoma humano encontramos varias partes que están relacionadas con posibles enfermedades que uno puede llegar a tener. O sea, a partir del genoma humano es posible poder extrapolar y decir, oye, mira, tal situación pueda llegar a ocurrir. También están las fichas médicas electrónicas, es decir, toda tu historia médica, todas las fichas, todos los exámenes que te han hecho en la vida y que están repartidos en todos los hospitales donde tú has pasado, en todos los centros clínicos. Qué bueno sería poder tenerlos dentro de, qué sé yo, un dispositivo como este, ¿no? Un pequeño pendrive, ¿ya? Que podríamos tener ahí. Aquí tengo un pendrive que este es de 8 GB. O sea, aquí me caen 8 películas. ¿Qué pasa si les digo que en un tiempo más ustedes van a tener un pendrive de 1 petabyte? ¿Se imaginan un petabyte? O sea, 1024 teras en tu mano. Eso es como decirte, toda la información de la historia la vas a tener en tu mano. Qué terrible va a ser cuando se te pierda el pendrive, ¿no? Ahí. Pero bueno, digamos que por todos lados nosotros tenemos datos médicos que están totalmente disgregados. Y por último, claro, al medio ambiente al cual has estado expuesto. O sea, evidentemente eso también es un dato que se debiese contabilizar al momento de hacer cualquier diagnóstico.
La ciudad es inteligente. Bueno, hoy en día estamos confinados, ¿no es cierto? Pero ya vamos a salir del confinamiento. Me imagino que más de alguno de ustedes ha utilizado el Waze, ¿cierto? En el cual pues, podemos hacer una serie de, no sé, pues, de acortamientos en los caminos, qué sé yo, cada uno de los edificios nos está mandando datos para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo. Incluso ahora, pues imagínense, para poder comer, muchos de nosotros estamos recurriendo a todo lo que son estas empresas que nos traen los alimentos, ya porque no salimos a la calle, y bueno, todo eso se maneja a través de datos. Eh, pues las redes sociales, Facebook, ¿de acuerdo? Los datos que están en Facebook. Entre paréntesis, ¿de quién serán los datos que están en Facebook? ¿De quién serán los datos que ustedes están dejando en Facebook ahí? Bueno, cuando ustedes crearon su cuenta Facebook, había una parte que, había varias preguntas, pero la mayoría de nosotros cuando empiezan las preguntas decimos yes, yes, ok, ok, ok. Pero hay por ahí una parte que dice, a partir de ahora, todo lo que tú subas al Facebook es mío. ¿Ya? Entonces, hay un señor allá en Estados Unidos que tiene justamente esos datos, y lo mismo nos pasa justamente con el Twitter. ¿Ya? Entonces, los datos son los que, hay muchos datos que se están generando ahí. Y bueno, todo genera datos. O sea, los computadores generan datos, las tablas generan datos, el mismo Smart Watch, ¿no es cierto? Qué sé yo, los relojes que estás usando ahora, y los dispositivos, a eso le llamamos dispositivos vestibles. Pues imagínate dispositivos que tú te colocas y están generando datos que permiten, te van a permitir que tú tengas una mejora en la misma forma en que tú cuidas tu salud, ¿de acuerdo? Entonces todo me genera datos, ¿ya? Y bueno, vino la gran expresión de los datos. Si no empezamos a mirar desde las pinturas rupestres, asumiendo que, mira, imaginémonos que esto que está acá es dato, información tal vez, ¿no es cierto? La diferencia entre el dato y la información es que con la información yo soy capaz de tomar decisiones. El dato es solamente un dato. Por ejemplo, si yo les digo, oye, no sé, por 39,5. No dije nada, pues. 39,5 no dice nada. Pero si yo les digo, oye, el niño tiene 39,5 de fiebre, caramba, eso activa todo un protocolo, porque probablemente tenga una enfermedad bastante grande. Entonces la información te permite tomar decisiones. Y el conocimiento es, desde un punto de vista informático, son los patrones y las reglas de cómo usar lo que tú eres capaz de sacar a partir de los datos. Entonces, si yo miro desde la prehistoria para adelante, digamos que hasta el año 2005, 2003, perdón, hasta el año 2003, nosotros teníamos aproximadamente 5 exabytes, ¿de acuerdo? Y después ya cuando pasamos al 2012, ya estábamos hablando de los zettabytes. ¿Y qué está pasando hoy en estos momentos? Cada 15 minutos la cantidad de datos que generamos los seres humanos, crece en 20 petabytes. Eso es el mundo interconectado. Eso equivale a todos los trabajos de la historia escrita en la humanidad. Cada 15 minutos ocurre eso. Todos los datos que nosotros estamos transmitiendo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué quiero a partir de los datos? Bueno, lo que nosotros queremos sacar a partir de los datos, fundamentalmente, son patrones y reglas. Patrones, es decir, algo que se está cumpliendo, y reglas, por decirlo así de manera simple, si pasa tal patrón, yo hago tal cosa. Entonces la inteligencia artificial, de acuerdo, lo que hace es tratar de parametrizar esas reglas. Para decirte, por ejemplo, en el ámbito médico, le podemos decir a las personas, mire, si a usted le pasa esto, 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 otro, el médico lo que va a hacer es una junta médica, pero no necesariamente puede tener una junta médica todos los días, sino que más bien el algoritmo ahí viene a apoyarlo para tomar una mejor diagnosis, ¿de acuerdo? Entonces sacamos, ¿y por qué es así? Porque ya no somos capaces de procesar humanamente hablando todos los datos que se generan a nivel de un registro médico, ¿ya? Entonces queremos sacar no solamente reglas, sino que ciertos conocimientos que están dentro de los datos y que no saltan a la luz de manera directa. Entonces, lo que queremos es una información que ya no es tradicional, es una información que va mucho más allá de un indicador de gestión. O sea, queremos algo que va mucho más allá de decirte este es el índice de venta, ¿ya? Y para eso, ¿por qué queremos hacer eso? Bueno, porque hoy en día tengo que entender bien a mi cliente. ¿Qué es lo que va a querer mi cliente? ¿Qué le doy de comer mañana? Ya que el día de hoy le di de comer, qué sé yo, pescado, mañana tal vez le doy de comer otra cosa, porque si no, va a estar medio aburrido. Y esa información, ¿de dónde la sacan justamente, no sé, por Uber Eats, qué sé yo, el Rappi y todo lo demás? Bueno, de lo que tú estás consumiendo. La mayoría de nosotros está usando, qué sé yo, Corner Shop. Mira qué interesante lo de Corner Shop. Tú, al pedir al Corner Shop, tráeme tales cosas para la casa, lo estás pidiendo con tu nombre, apellido, root.
entonces en ese momento el corner shop sabe exactamente qué es lo que estás tú consumiendo. Eso es pero sueño el pibe para todos los amigos que están trabajando ahí ¿no es cierto?, en marketing. Ahí mi querido profesor Máximo se acordará, ¿ah?, de cómo obtengo más información sobre el usuario, sobre el cliente, ¿te fijas? Entonces, tu corner shop vale lo que vale porque en realidad vale por los datos. Y muchas empresas valen lo que valen hoy por los datos, ¿te fijas? Entonces, también cómo calculo la mejor ruta para llegar de un lado A a un B. Y muchas cosas a partir de los datos que podemos sacar cuando somos capaces de procesar esa cantidad de datos. Entonces, aquí les quiero mostrar un ejemplito. No sé si conocen, o la mayoría de ustedes probablemente conozcan la empresa llamada Target, ¿ya? Target es una empresa norteamericana, ¿ya? Donde se desarrolló un modelo de predicción de clientes para poder detectar, basado en el comportamiento de compra, cuáles de las clientes estaban embarazadas. La idea de esto es que si detectaban que estaban embarazadas, poder mandarles justamente información relativa a sus distintos periodos de embarazo. Entonces este algoritmo se basó esencialmente en las cremas que estaban usando las mujeres, porque eso les decía más o menos cuánto era el tiempo de gestación que llevaba ya justamente el bebé. Entonces, una vez que tenían ese predictor, le mandaban, qué sé yo, un correo electrónico o algún mailbox, o le mandaban, qué sé yo, un sobre a la casa, donde le hacían una oferta de productos para la futura mamá. El problema es que llega justamente este documento a la casa de una familia y lo lee el papá, po. Entonces el papá lee, su hija era adolescente, dice, mi hija tiene 16 años, ¿cómo es posible que le estén mandando información a una adolescente de 16 años respecto a un futuro embarazo? Se enojó mucho este papá, mandó una carta, mandó unos correos electrónicos a los gerentes, al gerente de marketing de Target. El gerente pidió las disculpas correspondientes al papá, eh, le pidió disculpas porque cómo le habían mandado información respecto de que su hija estaba embarazada, y quedó la cosa en Napo. Pasó un tiempito, y después de unos meses, justamente el papá llamó a la compañía y le dice, mire, ¿sabe qué? He estado hablando con mi hija, dijo el padre. Resulta que en mi casa han tenido lugar ciertas actividades de las que yo no estaba del todo informado. Mi hija dará luz en agosto, soy yo el que debe pedir la disculpa. Bueno, detrás de esa posibilidad de predicción hay algo muy, no sé, feo tal vez, o no tan bueno. Porque llegar a ese nivel de entendimiento, te fijas, puede permitir que tú tengas una proyección muy acertada de qué es lo que va a querer la persona. Y puedes influenciar justamente esa compra, ¿ya? Y puedes influenciar muchas otras cosas más. Ya hay expertos que están hablando de el hackeo mental, es decir, poder anticiparse a tal punto de lo que quiere el usuario, que meterle en la cabeza qué es lo que tiene que comprar, lo que tiene que consumir, ¿de acuerdo? Bueno, datos. Para que toda esta cuestión funcione necesito datos de calidad, ¿no es cierto? Y en cierta cantidad. Entonces, probablemente hayan escuchado hablar del Big Data, ¿ya? Entonces ahí como que las cosas se me mezclan, porque por una parte inteligencia artificial, y no lo olvidemos, es hacer que las cosas tengan, para una tarea en específica, tengan un comportamiento como lo tendría un ser humano con relativa inteligencia, ¿ya? Los datos van por otro carril. Lo que pasa es que si procesamos los datos, podemos sacar patrones y reglas que alimentan a los algoritmos de inteligencia artificial. Pero no es que la inteligencia artificial requiera de tener montones de datos. Cuando ustedes juegan ajedrez con el computador no tiene millones de datos, tiene unas cuantas reglas que le permiten justamente jugar. Ahora bien, cuando tengo cantidades grandes de datos, evidentemente, si son de calidad, puedo obtener mejores reglas para entrenar a mi dragón. Ese es el punto. Entonces, hablamos de las 5B en Big Data, hablamos de que crece muy rápidamente el volumen, ¿de acuerdo? Hay una velocidad de cambio de datos tremendamente espantosa. Hay que pensar en el valor de los datos, si son de calidad, si son veraces. Si yo tengo una montaña de datos que en realidad son puro ruido, no me sirve de mucho. Y la variedad. O sea, porque hay datos que vienen estructurados, semiestructurados, etcétera, etcétera. Bueno, ya hice el contexto, ya les conté un poco la cosa buena, la cosa mala. La idea es que ahora nos focalicemos, evidentemente, en lo que quisiéramos hablar respecto a cómo esto puede ayudar justamente al tema de la salud, ¿ya?
me van a perdonar que sea tremendamente autorreferente con los proyectos y las cosas que les voy a mostrar ahora, pero prefiero hablarles más de los proyectos que nosotros hemos encabezado y las metidas de pata que nosotros hemos hecho, a empezar a hablar de un proyecto que venga de algún libro que esté tremendamente bien hecho, pero me gustaría más focalizarlo acá. A ver, yo llevo aproximadamente 12 años trabajando con varios colegas de la Facultad de Medicina. Me he ido permeando en cuáles son sus códigos y hemos ido haciendo cosas muy interesantes, muy choras. Y digamos que esta alianza medicina e ingeniería así va por un camino va por un camino correcto, porque el mundo va para allá también, y médicos y ingenieros nos podemos recontrapotenciar para poder ayudar en el cuidado de la salud, ¿ya? Entonces, esto que les voy a mostrar ahora es un trabajo utilizando redes sociales, para el cual analizamos las opiniones en redes sociales, no analizamos cuentas, sino que las opiniones que generan las cuentas, porque hay un tema también de privacidad del usuario, ¿de acuerdo? O sea, no sé quién es el usuario que dijo, que tiró el Twitter, pero sí sé cuál es el Twitter, o sí sé cuál es el dato que lanzó la red social. Entonces desarrollamos un sistema que se llama Sonama, el cual permite analizar la prevalencia en marihuana usando Twitter, ¿de acuerdo? Entonces, este sistema hoy por hoy viene a ser algo bastante útil porque antiguamente las encuestas que se hacen para poder ver cómo está la situación de droga en nuestro país son cara a cara, face to face, cosa que no se puede hacer ahora, y por eso ustedes vieron que la encuesta del Senda el otro día fue una encuesta online, que fue muy buena la encuesta online y entregó información bien valiosa. Entonces tenemos que tener por lo menos un transiente en el cual no vamos a estar face to face, ¿de acuerdo? Bueno, les quiero mostrar un par de gráficos que no son muy alentadores. Ahí tienen ustedes cómo han dado, evidentemente, el consumo de marihuana y también de alcohol, ¿ya? En nuestro país tenemos la tercera prevalencia en el consumo de marihuana, ¿sí? ¿De acuerdo? Y por ahí tenemos la mayor prevalencia en lo que es el consumo de alcohol, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo podemos combatir justamente esto? Necesitamos saber qué es lo que está pasando digamos, con la prevalencia en ambos casos, ¿no? Entonces, lo que nosotros nos hicimos fue la siguiente pregunta: ¿será factible sacar información valiosa respecto de la prevalencia, el consumo de drogas y alcohol a partir de las redes sociales, en particular Twitter e Instagram, ¿ya? Y compararlo con lo que, no sé, pues nuestra referencia, que es la encuesta nacional de drogas? Entonces lo que hicimos fue crear una serie de algoritmos que permiten justamente extraer patrones y sacar estas reglas que le acabo de mencionar, ¿ya? Si ustedes han visto alguna vez, la mayoría de ustedes probablemente tenga Twitter, Twitter funciona que, bueno, tú tienes seguidores y tú sigues a gente. El seguidor, cuando te sigue, cada vez que tú generas un tweet, le llega a tu seguidor, y cuando cuando tú sigues a alguien y ese alguien genera un tweet, te llega a ti. Entonces aquí, por ejemplo, hay los tweets de dos personas, ya que están hablando justamente de la marihuana, y aquí tenemos algunas fotografías en Instagram, ¿de acuerdo? Ahí tenemos un gatito que está con algo medio extraño ahí en Instagram, ¿de acuerdo? ¿Ya? Bueno, tenemos que enseñarle a este asunto, pues tenemos que enseñarle, porque recuerda que lo tengo que entrenar, le tengo que enseñar cómo se dice marihuana. Entonces, claro, aquí tenemos que hacer un conjunto de palabras, esto es lo que se llama técnicamente un lexicon, donde le enseñamos qué es lo que es la marihuana. Marihuana, cannabis, marihuana, THC, hierba, paraguayo, sácate uno, dice por ahí también. Ya, le enseñamos ese chileno, ¿ah? El chileno. Le enseñamos el algoritmo la chileno, para que cuando llegue el tweet entienda lo que dice ahí. A veces me preguntan, ¿y esto lo podría ocupar en otra parte del planeta? Sí, pero tenéis que enseñarle a hablar ese idioma. Si me paso la cordillera, tengo que explicarle que la cosa se dice de otra manera, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí hay algunos resultados interesantes. Lo que ustedes pueden ver aquí es el gráfico de prevalencia por año. En azul es la encuesta nacional de drogas, que se hace cada 2 años. En amarillo es el sistema nuestro, lo que estamos haciendo en las redes sociales. Se parecen un poquito, ¿no? Bueno, la diferencia es que lo que está en amarillo, nosotros lo podemos hacer anualmente, semestralmente, mensualmente, semanalmente, diariamente. O sea, podéis tener una aproximación bastante más, digamos, granular a lo que es el analizar el fenómeno de la marihuana. ¿De acuerdo? Un segundo ejemplo de cómo estamos usando la inteligencia artificial. Este es un proyecto que estamos haciendo también con los colegas de la Facultad de Medicina. Ahí hay varios que estamos trabajando. Como se pueden dar cuenta, son proyectos siempre multidisciplinarios, ¿de acuerdo? Ahí está Eduardo Tobar, Felipe Salech, bueno, no voy a poner a mencionar a todos los colegas de la Facultad de Medicina. Y este es un proyecto que yo quiero mucho, o sea, porque es bien interesante cómo te sorprende la inteligencia artificial. Bueno, hace unos años atrás llegan estos queridos médicos, que son, bueno, uno es geriatra y el otro es un intensivista,
vienen y nos dicen, mira, ¿sabes qué? Nosotros queremos desarrollar algún tipo de plataforma que nos permita prevenir el delirium intrahospitalario. ¿Qué diablo es eso del delirio intrahospitalario? Mira, es una condición en la cual cuando una persona, sobre todo adultos mayores, tiene que ser hospitalizado, como que pierde la noción de dónde está. O sea, no sé, pierde la noción del día donde está, incluso a veces cómo se llama, y eso, bueno, no podéis trabajar de alguna manera con fármacos, que no, ustedes saben que en los extremos de la vida, la utilización de los fármacos a veces no es, es un tanto contraproducente, o lo que nosotros queremos hacer es desarrollar algunos juegos que neuroestimulen a estos adultos mayores para que de alguna manera vuelvan a reconectarse con la realidad rápidamente. Mi primera sensación fue decirle, bueno, ya, pero ¿ustedes quieren que hagamos juegos? Sí. Y me dicen en tablet, para las tablets. Y les digo, sí, para adultos mayores, para las tablets, sí. Y yo como broma les digo, ¿y por qué no lo hacemos para iPhone y para Android? Y mis queridos amigos dicen, oh, wow, también lo podemos hacer para iPhone y para Android. Entonces les digo, no, pues viejo, entendamos, son adultos mayores, o sea, que la inteligencia artificial les va a pasar por el lado. Y fue tanto el entusiasmo que tenían ellos, que partimos el famoso proyecto Delirium, y me tuve que tragar las palabras nomás, porque yo no tenía idea que habían unos profesionales maravillosos que se llaman terapeutas ocupacionales, junto con los geriatras, junto con las enfermeras y junto también ahí con los kinesiólogos, que eran la parte que era la magia de este asunto y que en combinación con la inteligencia artificial podían hacer un cambio tremendamente brutal, pues te fijáis. ¿Ya? Entonces ahí tienen un juego, por ejemplo. Entonces el juego le va diciendo, por detrás le va seleccionando temas a los adultos mayores, le va diciendo qué día es, le va diciendo la hora que es, ¿ya? Ahí, por ejemplo, no sé, pues, le hace juegos de cálculo numérico, ¿ya? Lugares, lo hace jugar con herramientas, ¿de acuerdo? Y ahí el algoritmo de atrás va seleccionando las cosas que él tiene que ir viendo, para que no se nos aburra también, ¿ya? Los días de la semana, cuándo son las fiestas patrias, lo hace calcular cosas, va viendo documentales, ¿te fijas? Ahí no sé si se acuerdan de ese documental de la iguana que se trataba de salvar por todos lados, venían las serpientes y la trataban de comerse, ¿ya? Entonces, y todos los datos que están generando los adultos mayores nos permiten a nosotros seguir mejorando el algoritmo, ¿te fijas? ¿De acuerdo? La típica pregunta, ¿te acuerdas cuando vas al médico y te dice qué dolor tienes? Entonces, el 10 es muy severo, el 0 sin dolor. Entonces ahí va y dice tanto dolor. Entonces también permite tener el dato para ir calibrando, ir mejorando. ¿Ya? Bueno, puros juegos mentales ahí, ¿de acuerdo? Y nada, pues, ¿qué hacemos ahora que estamos con el COVID, que tenemos adultos mayores que se están recuperando, que estuvieron un periodo fuerte en el hospital? Entonces, se puede usar el Prevedel. El Prevedel es el nombre de la herramienta que desarrollamos, ya, como una plataforma, y la respuesta es sí, pues. Entonces ahí empezamos a trabajar con los adultos mayores para que, de alguna manera, esto los ayudara, por ejemplo, mira, imagínate, dentro de lo que es justamente el algoritmo de inteligencia artificial, a enseñarle a hacer algunos ejercicios, porque no podéis tener un kinesiólogo en la casa, no ahora, para que, bueno, tengan una mejor recuperación, ¿te fijas? Entonces, ahí le seguimos dando, por ejemplo, videos de kine, que son adaptados justamente a la realidad de cada uno de ellos, que eso lo hace justamente el algoritmo, ¿ya? Y con eso aportamos de alguna manera con inteligencia artificial a la mejora justamente de estos pacientes. Lo interesante del asunto, que cuando se hizo justamente el análisis en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, tuvimos 0 pacientes con delirium. Es decir, de alguna manera el sistema le ayudó, ¿no es cierto?, con todo lo que está detrás, a prevenir justamente el delirium intrahospitalario, ¿ya? Entonces, la primera parte de la ecuación, el aprendizaje es cada día más y cada día es mejor. O sea, cada día podemos hacer que a partir de ejemplos, porque ahora hay muchos más ejemplos, las máquinas puedan aprender más rápidamente. Y la segunda parte es razonamiento. Eso está un poquito más complejo, está un poquito lejos sobre eso, ¿ya? Pero al menos estas cuestiones nos permiten apoyar la toma de decisiones, ¿ya? En este caso la toma de decisiones clínicas, la toma de decisiones con la diagnosis y con lo que son los tratamientos. Bueno, algunos me preguntan, ¿tendremos conciencia? ¿La inteligencia artificial tendrá conciencia? Vuelvo a lo mismo, o sea, ¿qué entendemos por conciencia? Si todo está acá en la cabeza, bueno, es un algoritmo finalmente, un punto de vista matemático, ¿de acuerdo? La pregunta entonces, que me dicen algunos, ¿quién mandará a quién? ¿Habrán neuroderechos? ¿No es cierto? Imagínate, ¿tienen derecho las empresas a atosigarme con mensajes porque ya saben mi comportamiento y me saben hacer picar? ¿Ah? Por ejemplo, miren, a mí me encanta cocinar. Y bueno, en mi Facebook estoy suscrito a algunos canales de cocina. Y había una empresa que me empezaba a ofrecer cuchillos. Y yo no pescaba. Hasta que de repente me puso un video
donde mostraban unos cuchillos que se habían hecho utilizando técnicas japonesas, ¿ah? Digamos que con la cual se hacían espadas. Pucha, yo me agarré el video, me puse a ver las técnicas y terminé comprando los cuchillos. Entonces, evidentemente, el saber mucho de mí hace que la oferta sea mucho más delicada, o sea, personalizada. Pero bueno, todo esto requiere una infraestructura, hay costos, hay seguridad, hay temas de privacidad, etc. Bueno, ¿para dónde va la medicina desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de los datos? Bueno, ahí tenemos justamente que el doctor Leroy Hood acuñó las cuatro P de la medicina. La medicina del futuro, la medicina de ahora en realidad, tiene que ser predictiva, preventiva, personalizada y participativa. Preventiva. Bueno, ahora estamos en campaña de invierno, pues todos los años hay campaña de invierno, sabemos que hay gente que se va a enfermar por algún tipo de virus, olvidémonos un rato del COVID para que no nos bajonemos, pero bueno, en prevención podemos disminuir ciertas patologías, ciertas enfermedades. Podemos prevenir también, pues imagínense, si utilizamos el genoma humano, imaginémonos que ya, pues en tu genoma viene marcadito que vas a ser diabético a partir de los 45 años. Bueno, para que eso no ocurra, tomemos acciones antes, una vida sana, comida sana, etc. En los años 50, el doctor Monkeberg creó el INTA porque los niños estaban muriéndose por desnutrición en el hospital, en el Carlos Maquena, o sea, los niños llegaban desnutridos. Y bueno, el INTA funcionó, se cambiaron las pautas, la gente no se muere por desnutrición, pero nos pasamos para el otro lado, ahora estamos muy gordos. Y eso también tiene incidencias negativas en lo que es la salud. Personalizada. Bueno, ¿por qué te tengo que dar la misma píldora a ti que a mí, si somos organismos diferentes? O más allá, ¿por qué te tengo que dar el mismo tratamiento a ti que a mí si somos organismos diferentes? ¿De acuerdo? Y participativa. O sea, tú eres actor de tu propia mejoría o de tu propia salud, pero también el entorno que te rodea. O sea, tu familia tiene mucho que decir respecto de, digamos, de cómo está tu salud y cómo se te está mejorando, empeorando. Entonces, vamos a poder prevenir enfermedades, tratamientos personalizados, etcétera. Esa es la pregunta que está detrás de las 4P. Y bueno, ¿qué pasa? Pues, o sea, pues si empezamos a mirar lo que ha sido el desarrollo del genoma humano, miren, cuando fue la decodificación del genoma humano, eso costó más de 100 millones de dólares, una brutalidad de plata. Estamos en el año 2019 y ya estamos hablando de cientos de dólares. En 3 años más o 4 años más, decodificar el genoma humano, no sé, pues voy a comprar una pizza y me van a dar un decodificador, pues, ¿te fijas? Entonces, ya no va a ser una cuestión tremendamente cara y vamos a poder saber qué pasa con ciertas enfermedades. Pero atención, ¿qué pasa si es que en mi decodificación de ADN va y dice que yo voy a tener una cardiopatía a partir de los 50 años? ¿Le tengo que avisar eso a mi SAPRO, no? O si no voy a tener ninguna enfermedad, le digo a mi SAPRO, bájame el plan, pues viejo, si no yo soy más sano que un yogur. O tal vez en una de esas me digan, no sé qué viejo, a ti no te aseguro que me vaya a ser un problema. O tal vez mi empleador diga, sé que yo no quiero este gallo con cardiopatías porque en realidad va a estar faltando mucho a la pega. Entonces, ahí hay un dilema ético fundamental con respecto a cómo se maneja el dato. ¿Te fijas? ¿Ya? Entonces, ¿podrá ayudar la inteligencia artificial a los médicos con el diagnóstico y de paso capacitar a los pacientes de enfermedad en el tratamiento de la enfermedad? Eso ya está pasando. ¿Ya? Entonces, todos los dispositivos nos están ayudando a que llevemos a este paciente a un verdadero actor de su salud, a lo que llamamos el smart patient, o sea, el paciente inteligente, que está con su relojito, que está mirando cuál es su presión, si es que tiene presión alta, que está con su celular, que está, no sé, pues viendo la cantidad de pasos que ha dado en el día, que se está haciendo cargo. Él es el actor principal respecto de la mejora de su salud, ¿de acuerdo? Entonces, y bueno, ¿qué va a pasar con la asignación de camas, ambulancia? ¿De acuerdo? Vamos a poder saber a priori las enfermedades que vamos a padecer con respecto al ADN que nosotros tenemos. Bueno, todas esas cosas involucran procesamientos masivos de datos, involucran inteligencia artificial, involucran una serie de elementos que, si se hacen de mala manera, pueden exponer al paciente a cosas muy malas, como por ejemplo la privacidad de sus datos, ¿de acuerdo? La Constitución, la ley en Chile, la ley 19.628, establece que existen los datos sensibles, es decir, datos que pueden provocar un problema a la persona, sobre todo desde el punto de vista de la segregación. En esos datos está tu vida sexual, tu religión, tu afiliación política y los datos de salud. ¿De acuerdo? Entonces, claramente que tener un tratamiento de los datos, no solamente desde un punto de vista ético y moral, sino que con seguridad para poder sacar la parte buena y que no se produzca la parte mala. ¿No? Entonces, y en medicina, ¿cómo empieza a cambiar justamente la enseñanza? Yo veo al médico de ahora como un especialista que tiene que entender inteligencia artificial.
Porque esta combinación con, a ver, esta aventura que tengo de 12 años trabajando con los médicos me ha permitido entender su entorno, pero esta cuestión va a avanzar mucho más rápido cuando esta nueva generación empieza a entender también el otro entorno, ¿de acuerdo? ¿Ya? Porque no pueden estar fuera de este barco tecnológico. Entonces, ¿cómo vamos a poder reaccionar más rápido a catástrofes como la pandemia utilizando la inteligencia artificial? Bueno, empecemos a pensar, por ejemplo, no sé, pues, ¿qué podríamos hacer con la radiografía de las personas que están con COVID en estos momentos? ¿Qué se puede aprender a hacer un predictor rápido? Por ejemplo, utilizando deep learning, utilizando algoritmos que se dedican a hacer ese tipo de análisis. Y la pregunta es, ¿hasta dónde voy a estar dispuesto yo a soltar mis datos para poder ayudar justamente a que esta cosa pueda progresar? Bueno, ya para ir finalizando esta charla, yo pienso que la tecnología, no importa cuál sea, está al servicio de la humanidad, está para servir a la humanidad, no está para servirse a la humanidad. Entonces, un mundo conectado en el cual todos estamos compartiendo datos, si lo hacemos de muy buena manera, manteniendo, qué sé yo, lo que es la privacidad, las técnicas éticas, morales, de hacer todo el trabajo, nos va a generar muchos devengados positivos, ¿ya? Y como decían por ahí los Avengers, claramente un gran poder viene con una gran responsabilidad, ¿te fijas? O sea, esto tiene cosas muy buenas, tiene cosas muy feas y tiene cosas muy malas, ¿ya? Yo soy, mira, optimista por naturaleza. Yo soy de esos que cree que el vaso está más bien medio lleno, ¿ya? Hay más cosas buenas que malas. Así que, bueno, eso es mi presentación. Solamente termino diciéndoles que la inteligencia artificial no es un simple cambio tecnológico. Estamos en estos momentos a puertas de un cambio de era. Hay muchas cosas que van a cambiar con la inteligencia artificial. Se van a afectar mercados como el del trabajo, la educación, la salud y una serie de etcétera. Y es responsabilidad de todos, no solamente de los científicos de datos, el que esa afectación sea positiva y no sea negativa. Ya, preguntas. Suelto el mando, Máximo. Muchas gracias, Juan. Ha estado muy interesante la charla y tenemos bastantes preguntas. La gente se ha motivado con este tema y te las voy a ir canalizando en el orden que fueron llegando. Mira, a ver, Lief Balchen pregunta, hola, al manejar los datos de redes sociales, si una persona tiene más de una red social, ¿cómo se aísla que el dato que se recoge no sea repetido? Saludos. A ver, lo que pasa es que depende cómo uno quiera hacer justamente el trabajo en la red social. Cuando uno empieza a tratar de individualizar a la persona que emitió justamente el comentario, todo lo demás, esa consolidación puede estar bastante en contra de lo que es la regulación vigente. Porque si, por ejemplo, los comentarios que está haciendo esa persona tienen alguna característica, no sé, por punto de vista político, por punto de vista religioso, después el día de mañana se le puede decir a la persona, bueno, usted dijo esto otro, y se afecta justamente sus derechos fundamentales, que son el hecho de poder emitir alguna opinión, ¿ya? Lo que yo haría en ese caso, esencialmente, esa consolidación no la focalizaría derechamente en cuál es la cuenta o la persona, sino que más bien simplemente haría un análisis de qué es lo que se está comentando. Es decir, veo comentarios, pero no necesariamente tengo que saber quién los emitió, ¿de acuerdo? Porque lo que yo quiero sacar es, por así decirlo, es el resumen de los comentarios, el resumen de lo que están opinando las personas, ¿de acuerdo? Perfecto. Catalina Stange pregunta si existen plataformas que ayuden a mantener fórmulas, patrones, y dice que nosotros tenemos una plataforma en la cual mantenemos y hacemos correr esas hipótesis. Bueno, no entendí muy bien la pregunta que formuló, pero supongo yo que se referirá a plataformas que permitan ejecutar algoritmos de machine learning y cosas por el estilo. Evidentemente las existen, ¿ya? Existen varias plataformas. Se me viene a la mente directamente la utilización, por ejemplo, de lenguajes que ya tienen muchas librerías, como el Python, para poder hacer trabajos de esta naturaleza. Eh, Algunas otras cosas relacionadas, por ejemplo, TensorFlow, Keras, que también permite hacer algoritmos de distinta índole con respecto a lo que es el Machine Learning, la inteligencia artificial, con el cual uno puede probar y ejecutar, no sé, pues, procesamientos masivos de datos, ¿de acuerdo? Pero por mucho que existan todas estas plataformas, entendamos que el creador de los algoritmos es uno, ¿ya? Uno puede reutilizar
qué sé yo, crear código nuevo, pero finalmente queda en uno, justamente el desarrollo que se pueda realizar. No, sería la papa o sería muy bueno poder encontrar el algoritmo que le solucione la vida a uno, pero por lo general eso no ocurre. Perfecto, muchas gracias. Sí, mira, Catalina también después quería ponerse en contacto contigo si diera algún canal de comunicación porque quiere probar la plataforma que tiene y quería hacer unas consultas. Igualmente, a un par de personas más manifestaron que tenían algunas ideas que les gustaría compartir contigo, así que no sé, después, si no especifica los canales de comunicación, los podemos poner a disposición Bueno, pero para pasemos a la la otra gente. pregunta para que vamos avanzando las preguntas. ¿Te parece? Perfecto. Excelente charla. Pregunta Juan Venegas, ¿qué software y librería están utilizando para implementar los algoritmos y tipos de algoritmos? Red neuronal, random forest, support vector, machine, etcétera. Ya quiere que le cuente la papa de cómo hacemos los algoritmos, ¿eh? Digamos. Bueno, mira, lo que pasa es que siempre uno tiene que utilizar varios algoritmos para poder probar ciertas situaciones, pero aquí, por ejemplo, depende de cuál es el problema que estamos atacando. Para poder sintonizarnos, a ver, si fuera tratamiento de datos de tipo texto, que es lo que usamos en las redes sociales, bueno, ahí y también de tipo de datos, ¿no es cierto?, de imagen. Para la imagen hemos utilizado varios algoritmos de deep learning, ¿ok? Redes convolucionales que se llaman ahí, y para lo referente al trabajo con los datos, bueno, ahí ha habido un poquito de, primero, procesamiento de lenguaje natural, y también ha habido también un poco, qué sé yo, de software vector machine y random forest, ¿ya? Y también de Dave Bayes. No sé si me pongo muy demasiado técnico o no, porque yo tiendo a entusiasmarme con eso, ¿ya? Pero ya que la pregunta fue técnica, ¿ya? Ok, perfecto. Cristina Ujú. Pinto pregunta, bueno, dice que le parece muy interesante. ¿Qué tan accesible está la tecnología? ¿Es muy caro pagar por un tipo de investigación así? A ver, bueno, yo creo que como toda tecnología, digamos, requiere de especialistas, y en estos momentos claramente estamos al debe con los especialistas. Necesitamos más especialistas en esta área y todo desarrollo va a tener evidentemente sus costos. Pero dado que hay mucha información, hay mucho tutorial, por ejemplo, hay mucho curso que anda dando vuelta en la red y que es bastante bueno, el acceso justamente a ese conocimiento en estos últimos años está cada día más diáfano, cada día más por así decirlo, más asequible a las personas, ¿ya? Entonces, poder crear tecnología cuando se hace algo más bien en particular, y el proceso eso siempre tiene un costo que es el costo inicial de todo, y no necesariamente es un bajo costo. Pero yo no focalizaría tanto en el costo, me focalizaría más bien en el beneficio, ¿ya? Que el beneficio muchas veces es muy alto, ¿ya? Juvenal Ríos Leal pregunta, ¿podrías profundizar en el rol de los terapeutas que asistieron el proyecto de Delirium? Ya, los terapeutas ocupacionales, yo no sabía evidentemente el trabajo que ellos hacían con los enfermos en este caso, y fundamentalmente cuando nosotros vamos creando esta herramienta esta herramienta informática que permite que nosotros podamos ir neuroestimulando y ayudando a los adultos mayores a que puedan hacer sus cosas, bueno, hay una etapa previa en la cual hay alguien que tiene que estar acompañando a su adulto mayor en sus ejercicios y en el trabajo con la herramienta hasta que ellos van aprendiendo. Ahí justamente entra el terapeuta ocupacional y pasa a ser uno de nuestros usuarios también. Entonces empieza, por así decirlo, a facilitar esa adopción tecnológica, ¿de acuerdo? Entonces, y ahí es fundamental su rol, porque una vez que se produce digamos, esa transferencia de tecnología hacia el adulto mayor, ya después el adulto mayor puede seguir operando, entre comillas, solo, o con alguna asistencia mucho menor, ¿de acuerdo? Perfecto. Hoy nos han llegado en el último rato muchas preguntas, la gente está bien motivada. Selecciones, Eh, selecciones. sí, Juvenal Ríos, ¿cómo ves la barrera de alfabetización digital en los mayores de 50 para poder captar sus datos? Bueno, aquí tenemos un tema. Digamos que tenemos que trabajar justamente en el tema de alfabetización digital y no solamente de los de 50, yo creo que todo. El tema de inteligencia artificial tiene que ser algo que nos llegue a todos. O sea, que todo el mundo entienda más o menos de qué se trata el concepto y eso tiene que partir de la más temprana edad. ¿De acuerdo? No solamente focalicemos en lo que son los mayores 50, los mayores 60, sino que partamos desde que son muy pequeños a entender que estamos entrando en una era nueva donde el día de mañana, cuando digo el día de mañana no digo en 30 años más, estoy hablando de 2 años más,
Vamos a necesitar especialistas que sean capaces de entenderse con los algoritmos y con las cosas que vienen y se desarrollan tanto aquí como afuera. ¿Ya? Entonces hay un proceso ahí de enseñanza que tiene que partir ahora ya, ¿de acuerdo? Todo lo que ha gestionado la pandemia en estos momentos ha forzado que cosas que van a pasar en los próximos 10 años van a ocurrir en 10 meses. Hay un paper muy famoso de un investigador de la Universidad de Oxford, ¿ya? Que en 2008, de apellido Osborne, que él con su colega hicieron un análisis de los trabajos que iban a desaparecer producto de la inteligencia artificial. Y suponía que más o menos para 2030, 50% de los trabajos que hoy en día conocemos iban a desaparecer. Eso está acelerándose. Entonces necesitamos más profesionales, gente más experta, y lo que tenga que ver con la alfabetización digital es para todos, no solamente para un grupo. Referente a la salud, menciona Alfredo Díaz que en la Clínica Las Condes están utilizando Machine Learning basado en AWS para a través de radiografías identificar pacientes con COVID. ¿Conoces esta u otras experiencias similares en Chile? Sí, conozco esa experiencia, pero no he estado directamente involucrado con eso, ¿ya? Digamos que se puede ocupar, y bueno, el AWS, si es el Amazon Web Services, supongo yo que es el lugar donde ellos están haciendo procesamiento justamente de los datos. Hay muchas otras experiencias que se están haciendo acá en Chile, el catastro no lo tengo en mano, pero ya, insisto, o sea, esto es algo que está permeando fuertemente, porque se están encontrando aplicaciones día a día, imagínense, importantes, y sobre todo ahora que estamos con el tema del COVID, que puedan dar soluciones relativamente rápido, ¿de acuerdo? Pero aparte justamente del COVID, yo podría decirte qué va a pasar después de, pues, qué vamos a hacer. Entonces, eh, ¿qué aprendizaje logramos tener de todo esto para las futuras, no sé, pues catástrofes, pandemias? Nosotros vivimos en catástrofe, y el tema de la pandemia, bueno, lo veo como una catástrofe más, ¿no? ¿Te fijas? Mm. Bueno, en esta línea hay personas que están preocupadas por por los datos que guardan, y pregunta María Jesús, ¿qué avance hay en Chile y el mundo en cuanto a los aspectos éticos y legales en la reserva de datos? Bueno, yo te diría que, a ver, aquí la cosa está bastante variopinta, o sea, desde lugares como por ejemplo en China, donde el dueño de los datos es el Estado por estructura, hacia que nos vamos, no sé, por Europa, donde en realidad todo el tratamiento del dato prácticamente hace muy difícil poder armar justamente estos algoritmos que hagan el procesamiento. A ver, los extremos siempre son malos, hay que encontrar el punto medio. Lo que sí se está debatiendo fuertemente en el tratamiento ético, legal de los datos, pero entendamos una cosa, o sea, si nosotros nos ponemos muy restrictivos, vamos a frenar el avance científico-tecnológico. Si nos ponemos muy permisivos, pucha, el avance científico-tecnológico nos puede jugar en contra. Esto no es un tema que solamente lo deban ver los científicos, los expertos de datos, los expertos en inteligencia artificial. No, 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 no. Este es un tema que tiene que ser totalmente dijera, multidisciplinario, donde mucho tienen que decir los filósofos, los sociólogos, qué sé yo, los antropólogos, todo es un tema del mundo, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y eso mismo, esas mismas decisiones son las que tienen que comenzarse a discutir. Hoy en día, en Chile, bueno, como ya decía Máximo al principio, yo formo parte del comité de expertos que está tratando de armar una estrategia de inteligencia artificial para nuestro país, y estos son temas que se están tocando justamente en esa mesa, ¿ya? Y se están tocando en las mesas del mundo que están tratando justamente estos temas. Perfecto. Bueno, en ese sentido, Francisco Ahumada, y siendo más concreto, dice, ¿cómo es posible validar los sistemas de inteligencia artificial con los pacientes? ¿Hay herramienta específica o se le explica el contexto y si están de acuerdo los aprueban o no? A ver, lo que pasa es que los sistemas no van directamente con los pacientes, tan directamente, porque estos sistemas fundamentalmente vienen a apoyar al trabajo médico. Es decir, los sistemas lo que hacen es ayudar con todo lo que es procesamiento masivo de datos a que el profesional médico, que es el que tiene que tomar la decisión, pueda tomar una decisión, digamos, mucho más enriquecida con información y con patrones que van entregando justamente las herramientas. O sea, esta cuestión no se manda sola, ¿ya? Te pueden dar sugerencias, por ejemplo, no sé, pues tú te bajaste la aplicación y estás haciendo ejercicio y te dice, mire, si usted quiere bajar de peso, tantas calorías baje, pero no te va a estar diciendo, oye, hay que hacer una intervención o dar una píldora de esta naturaleza, porque eso no le corresponde. El algoritmo de inteligencia artificial es para apoyar la diagnosis, es para apoyar esa toma de decisiones, pero la decisión final la toma el médico, o cualquier profesional de la salud, no solamente el médico.
Perfecto. Carlos Rocco apunta con su pregunta ¿por qué no se ha masificado tanto esta tecnología? ¿Cuál crees que es el principal impedimento? ¿Entrenamiento, cómputo de máquina, falta de privacidad? Bueno, yo creo que como toda tecnología, la masificación comienza por olas. En estos momentos, claro, los últimos 10 años ha habido un auge tremendamente grande, porque se han juntado elementos tales como baja ostensible los costos de los computadores, aumento de la capacidad de procesamiento, ¿de acuerdo? Eh, una mayor cantidad de datos, una mayor variabilidad justamente de los datos, que son cosas que antes simplemente no las teníamos, y si las teníamos eran en muy baja calidad, en muy baja resolución, y que bueno, hoy en día empiezan a tener día a día más preponderancia porque evidentemente tenemos las capacidades como para poder hacer esos trabajos. Ahora, ¿qué es lo que lo frena? Evidentemente necesitamos también empezar a tener toda una alfabetización respecto a estos temas, porque, insisto, esto no es algo que es atingente a un grupo de científicos locos que está tratando de crear cosas. Esto es atingente a una sociedad. ¿De acuerdo? Y cuando subiste al carro esa sociedad, pensemos, por ejemplo, en esos trabajos del futuro, en esos técnicos que van a tener que aprender a lidiar con los algoritmos de inteligencia artificial para hacer, qué sé yo, que un auto ande. Hoy en día, miren, hoy en día a muchos nos pasa que cuando nuestro auto tiene alguna falla, empieza a sonar algo del computador a bordo, y en algunos casos vas no sé, pues, al centro, al mecánico, y el mecánico lo que hace es meter una llave que toma los patrones, los manda, qué sé yo, al fabricante, y el fabricante le dice, cambia la siguiente pieza. No, no está el mecánico ahí haciendo, qué sé yo, con el alambrito arreglando, cambió la pieza, ¿no? O sea, ¿quién hizo entonces la diagnosis, apoyó la diagnosis? Fue el computador, ¿te fijas? Pero también ese técnico ya no es el mecánico común y corriente. Ese técnico tuvo que aprender a lidiar con esta inteligencia artificial para poder justamente decir, así tengo que cambiar la pieza. ¿Ya? Perfecto. Bueno, Gabriel Castillo, te felicito, interesante presentación, muchas gracias. Quería conocer su opinión respecto a qué limitaciones legales existen para levantar una base de datos colaborativa entre distintos hospitales de Latinoamérica. Uf, complicado y espinudo el asunto. Existen varias cositas que se tienen que arreglar ahí, partiendo por el hecho de que las regulaciones son diferentes entre cada país, ¿ya? Y la privacidad de los datos se manejan de manera diferente. Entonces, ya a nivel nacional tenemos que tomar decisiones respecto de cómo se manejarían justamente los datos de salud, y cómo se salvaguardaría justamente la privacidad y el uso ético de estos datos. Imagínense lo que significa a nivel ya internacional. Lo más probable es que se tenga que hacer un tratado, no sé, muchas veces para poder trabajar internacionalmente tiene que haber un tratado, y ustedes saben que los tratados finalmente los tienen que ratificar las cámaras. O sea, estamos lejos, estamos lejos, así que, ¿ok? Jorge Andrés Acuña pregunta, ¿cómo se puede garantizar que una muestra de datos de las redes sociales es representativa de la sociedad chilena, el caso de drogas que mencionaste, considerando los distintos estratos sociales y acceso a las redes sociales? ¿Podría darse Correcto. que ciertos sectores más vulnerables son más propensos al consumo? A ver, hay varias cosas que uno toma como supuesto como científico, y que tiene que ir probando y demostrando en el camino. Eso es lo que el método científico nos dice: usted está viendo un fenómeno, lo está observando, plantea una hipótesis de investigación, hace sus experimentos, refuta la hipótesis o comprueba la hipótesis y saca sus conclusiones. ¿De acuerdo? Bueno, para empezar a hacer el tema con las muestras representativas y todo lo demás, tenemos que tener de alguna manera sus contrafactuales, es decir, que existan otros métodos, por así decirlo, que se han probado, que también te arrojan resultados con los cuales tú te puedes comparar. Entonces, en nuestro caso, bueno, existen encuestas, por ejemplo, en el caso de la droga, que esencialmente nosotros nos basamos en la encuesta del SENDA, del servicio que está a cargo justamente de la encuesta nacional de drogas, para poder decir, bueno, nos comparamos con esto, para poder ver si es que el fenómeno que estábamos representando es representable. No siempre el fenómeno que uno representa en las redes sociales es representable. Nos ha pasado por otras cosas que simplemente no le dio nada, ¿ya? Entonces, a partir de eso comenzamos a ver cuán significativo, y evidentemente no para todos los indicadores que maneja Senda, las redes sociales te pueden aportar algo. En ningún momento un sistema de análisis de redes sociales viene a sustituir a un proceso elaborativo complejo como es una encuesta nacional. Lo que viene es a apoyar y a complementar, ¿de acuerdo? O sea, si la encuesta es cada 2 años en este caso, un sistema como este te puede dar un poco la sintonía fina que no vas a tener en los próximos 2 años.
y te puede ayudar a tomar justamente unas mejores decisiones respecto de eso. ¿Ya? Entonces, hasta ahí podemos ir, decir que esto puede llegar a ser representativo y puede ayudar. ¿Mm? Juvenal Ríos pregunta sobre el futuro de los radiólogos chilenos en ponerse al día con la inteligencia artificial. Sí, los radiólogos siempre se asustan con estas cuestiones porque dicen, bueno, el deep learning va después a diagnosticar mejor que yo y todo lo demás. Recordemos lo siguiente, estas herramientas no razonan, estas herramientas son capaces de aprender y capaces de detectar cosas. En el caso de los radiólogos, el juicio radiólogo experto se va a ver apoyado fuertemente por las redes, por lo que es la inteligencia artificial, pero es difícil que su labor médica sea sustituida, porque su criterio médico no está en entredicho. Esto viene a ayudarlo, pero evidentemente para que le saque el jugo a lo que es todo el procesamiento que hace la inteligencia artificial, es que esta no debiera ser una caja negra para él. Tendría que ser una cajita lo más cristalina posible, que sea parte de lo que está pasando ahí, porque fíjate, por el solo hecho que tenemos un fenotipo diferente, yo no me puedo traer un algoritmo de Estados Unidos, de Europa, que haga clasificación de radiografías acá en Chile. No, porque somos diferentes nomás, y punto, y tenemos que hacer una cuestión que sea localizada, ¿te fijas? Entonces ahí viene el punto. Y eso no solamente para los radiólogos, yo creo personalmente que las alianzas medicinas con especialistas de datos, eso es algo que ya, ya no está no está en discusión, eso ya es un hecho, ¿de acuerdo? Lo que tenemos que es potenciar eso. O sea, como decían por ahí, Sancho se quijotiza y el Quijote se sanchifica. O sea, yo tengo que aprender cuestiones de los médicos tienen que aprender cosas nuestras también para que se produzca esa alianza. Ese médico del futuro ya no trabaja solo, trabaja con un equipo. Y parte de ese equipo son especialistas en los datos de inteligencia artificial. Sí, bueno, respondiendo a algunas preguntas de Facebook también, precisamente Estefano Samarín, que es médico, tenía el mismo temor de cómo la inteligencia artificial podía afectar su trabajo. Y rescatando otra pregunta que sea un poco distinta y que pienso que no se ha respondido ya con lo que has dicho, Delia Chiarello, ¿cómo impactará la computación cuántica a los algoritmos y a la IA? A ver, primero para toda la audiencia explicar un poco lo que es la computación cuántica, si no la respuesta solamente va a ser por una persona. La computación en la actualidad, ¿qué es lo que tenemos? Almacenamos las cosas en ceros y unos, o sea, un estado de no carga y un estado de carga, ¿de acuerdo? Eso hace que, bueno, por así decirlo, lo hacemos utilizando el macromundo, ¿ya? En el macromundo donde, por ejemplo, un vaso está lleno, un vaso está vacío, ¿de acuerdo? Cuando ya nos vamos al micromundo, ahí empiezan a actuar las leyes de la mecánica cuántica. Y en la mecánica cuántica, ¿qué es lo que tengo yo? Tengo que una partícula está, en realidad es una onda y es una partícula, son infinitas ondas y también son partículas. Entonces imagínense, por ejemplo, que yo ahora, mientras estoy hablando, tengo infinitas pelotas de básquetbol saltando detrás de mí. Tac, tac, tac. Y me doy la vuelta y colapsan solamente en una pura pelota. En el macromundo, ese colapso es el vaso lleno, el vaso vacío. En el micromundo son estas infinitas pelotas. Ahora, supongamos que en cada una de estas pelotas yo soy capaz de colocar información. Lo que tengo es que una pelota, en este caso, cuando está en su forma de onda, tiene mucha información que está bailando, ¿de acuerdo? ¿Qué nos permite eso? Nos permite que en vez de hacer que las cosas vayan una por una haciéndose, las podemos hacer al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace la computación cuántica en ese caso. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre con la computación cuántica? Problemas que en estos momentos, usando la computación actual, demorarían cientos de miles de años, con la computación cuántica demoran minutos. Entonces, para responder la pregunta, si yo tuviese que someter algoritmos de inteligencia artificial a lo que es la computación cuántica, bueno, el procesamiento masivo de datos ocurriría mucho más rápido. Pensemos lo siguiente, un segundo nuestro es un segundo y nada más, pero un segundo en el computador son cientos de miles de años para nosotros. Entonces esa capacidad de procesamiento aumenta. Y ahí se me empiezo a volar un poquito más, ¿no es cierto? Y me acuerdo del viejo profesor Roger Penrose, que una vez, cuando ya andaba en Cambridge, en un simposio de inteligencia artificial, él le tocó dar una charla y dijo, miren, ¿saben qué? Esto del if, then, else, tal vez no va por ahí el asunto. Porque a nivel de las neuronas, lo que ahí ocurre es un intercambio iónico, ¿de acuerdo? Hay un intercambio iónico. Y ese intercambio iónico
obviamente se rige por las leyes de la mecánica cuántica. Así que tal vez la cosa va porque ustedes empiezan a pensar en algoritmos cuánticos para que esta cuestión pueda caminar. Y ahí empiezo a leer el libro de Isaac Asimov cuando hablaba de los robots con cerebros positrónicos. El viejo Asimov no la tenía clara hace tantos años atrás, ¿te fijas? Entonces ahí ya nos empezamos a volar. Así que eso podría pasar con la computación cuántica. ¿Ok? Ya estamos en la hora, no sé si tienes tiempo para una última pregunta. Dale. Perfecto. Daniel Hidalgo pregunta, él trabaja en salud, en inteligencia y negocio. ¿Alguna sugerencia para poder utilizar de mejor manera los datos con IA, similar al ejemplo de Clínica Las Condes? Bueno, mira, yo partiría primero por asegurarme bien que los protocolos de toma de datos, asumiendo que han seguido todo un protocolo ético, legal y todo lo demás, se focalizaran en la pureza del dato, en la calidad del dato, ¿ya? Porque de ahí viene todo lo que podamos hacer para adelante. Si yo tengo datos que fueron tomados de mala manera, no sé, por la temperatura la tomaste mal, o qué sé yo, la radiografía se te corrió, es muy difícil que un algoritmo pueda llegar a aprender, ¿te fijas? Entonces yo me enfocaría justamente en el tratamiento del dato, asumiendo que se tomó de manera legal, consentimiento informado y todas las precauciones ahí por haber, y en su mantención y evidentemente el futuro trabajo, porque la verdad es que las herramientas están, lo que le falta justamente es el insumo, que es el dato. Perfecto. Ya, bueno, estamos en la hora, llegaron hartas preguntas, creo que las cubrimos prácticamente todas, al menos en lo que buscaban en sus preguntas los participantes. Máximo, no sé, Sí, no, quiero palabras darle de las cierre. gracias primero a Juan por esta interesantísima charla y a todos los asistentes porque realmente por su audiencia. ¿Ah? Quiero dejarlos invitados al seminario de del próximo jueves, en que va a estar Patricio Meller hablando con algún tema de estos que le gusta remover las cosas, y se llama El mundo post pandemia. Entonces va a cuestionarse un poco cuáles son los modelos económicos que vienen, digamos. ¿Ah? Sí que los dejo invitados a todos. Muchas gracias, Juan, otra vez. Ha sido estupendo. Vale, Máximo, que estés muy bien, muchas gracias, chao, chao. Chao a todos. Chao a todos, muchas gracias.